Hermanos, no sé si es que a usted alguna vez le ha pasado. A mí un par de veces en mi vida. ¿Alguna vez usted se ha despertado repentinamente 2, 3, 4 de la mañana? ¿Alguna vez a usted se le perdió el sueño? Cuando usted se levanta y no puede más descansar, ¿no es cierto que es un momento único en la noche? ¿No es así? Mientras el resto del mundo descansa, mientras hay un silencio, pero en esa quietud de la madrugada, nuestras preocupaciones pueden volverse ensordecedoras. Es la hora en la cual los problemas económicos parecen gigantes. Es la hora en la cual el informe del médico se siente pesado. Es la hora en la cual la incertidumbre por ese hijo, por esa hija, la incertidumbre por lo que pasará mañana, la incertidumbre por normas políticas de migración, la incertidumbre por lo que pasará en nuestros países de origen, Ecuador, Venezuela, Brasil, la incertidumbre que parece que nos abruma. Es en estos momentos de supuesta calma que la cuestión de la necesidad se siente más cruda, más urgente. Vivimos en un mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, obsesionado con la autosuficiencia. Se nos enseña desde chiquitos a construir nuestros propias redes de seguridad, a tener plan B, C y D, caso el A, B y C no resulten. Y por cierto, hermanos, hay sabiduría en ello. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nuestros planes fallan? ¿Qué pasa cuando se rompe esta metafórica red y nos encontramos en una caída libre de necesidad? Esta mañana, iglesia, quiero hablar sobre una de las características más fundamentales de nuestro Dios. Él es un Dios que provee. Amén. En hebreo, uno de sus nombres que hemos cantado en esta iglesia, que hemos predicado, es Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Amén. Hermanos, esto no es únicamente un lema esperanzador. Es una declaración de la propia naturaleza de Dios. Amén. Así que nuestra misión en esta mañana a través de este sermón es mover esta verdad de nuestra mente a nuestro corazón, para ver que la provisión de Dios no es únicamente un hecho histórico en la Biblia, sino una realidad activa y presente para usted y para mí, para todos nosotros, en este momento, ahora mismo, en tiempos de necesidad. Amén. En esta mañana vamos a analizar profundamente 5 instancias de la provisión en la palabra de Dios, para entender más profundamente lo que significa confiar en Jehová Jireh. Aleluya. En esta mañana, este sermón nos trae a la primera parada, donde es en el Sermón del Monte, con las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 26. Jesús diciendo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves de los cielos, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
Hermanos, hemos escuchado las palabras de Jesucristo que acabamos de leer muchas veces. Se han predicado tantas veces que parecería que se pierde el impacto de esas palabras. Podríamos pensar en nuestro interior. Bueno, Jesús, quizás para ti fue fácil. De todas formas, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres el Cristo? Además, Jesucristo, cuando mencionas las aves, quizás te hayas olvidado que las aves no tienen hipotecas. Las aves no tienen problemas médicos, no fueron diagnosticados con cáncer. Quizás, Jesucristo, te has olvidado que los pajaritos que mencionan no tienen hijos rebeldes, que no están enfrentando una carta de deportación, Jesucristo. Es fácil tal vez para ti, Jesús, decir eso. Pero hagamos en esta mañana un pequeño trabajo exegético. La palabra griega que Jesús usa para preocuparse es merimao. Merimao. Esto no es simplemente estar pendiente como es el significado en el español. En el griego, merimao significa ser dividido. Significa tener la mente partida en dos. Es decir, en el griego, merimao es una ansiedad que distrae, que paraliza y que ahoga la fe. Aquí también vemos que Jesús luego usa un argumento rabínico clásico llamado a fortiori, que significa con mayor razón. Es decir, hermanos, es un argumento de lo menor a lo mayor. Él dice, Jesucristo, fíjense en las aves. No tienen capacidad para planificar el futuro. No tienen granjas ni silos. Sin embargo, el creador del universo atiende personalmente sus necesidades. Este argumento a fortiori de menor a mayor es un argumento de Jesucristo simple y devastadoramente lógico. Es decir, si Dios dedica tanto cuidado a las criaturas de menos valor, ¿cuánto más cuidará de nosotros, hermanos, que estamos hechos a su propia imagen y semejanza? Aquí, hermanos, Jesús no nos está regañando por preocuparnos. Lo que Jesucristo está haciendo está recalibrando nuestra perspectiva. Nos pide que basemos nuestra seguridad no en nuestra capacidad de sembrar y cosechar, sino en nuestro valor intrínseco para el Padre. Su valor, hermano, su valor, hermana, es el fundamento de la provisión de Dios. Cuando la ansiedad ataca, Jesús dice, miren las aves y recuerden la lógica simple y profunda. Ustedes valen mucho más. Amén, hermanos. Amén, amén. De la lógica de la provisión pasamos a la lección de la provisión en el desierto. El pueblo de Israel está libre de Egipto, pero se encuentra en un desierto estéril. Su necesidad es inmediata. Se están muriendo de hambre. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir para cada día a recoger la porción necesaria para ese día. Quiero ponerles a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Aquí, hermanos, tenemos una historia muy conocida, la historia del maná. Miremos más de cerca. La provisión fue milagrosa, pan del cielo. Pero la instrucción de Jehová fue muy específica.
recoger la porción necesaria. ¿Para qué? Para ese día. Hermanos, aquí no se trata de un Dios tacaño, de un Dios egoísta. Esta era una lección divina sobre la dependencia y la confianza. Dios, en su omnipotencia, podría haber hecho llover comida para un mes, para 2 meses, para 6 meses, para un año, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba proveyendo para algo más que el hambre física. Estaba proveyendo a la necesidad espiritual de confiar a Él y en Él. Amén. Cada mañana tenían que despertar y creer en Jehová, en Dios, que proveería de nuevo. La palabra hebrea maná significa, escucha esto hermanos, qué interesante. La palabra en hebreo maná significa literalmente, ¿qué es esto? Es decir, los israelitas no supieron exactamente lo que estaba pasando. No entendieron de la provisión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la provisión de Dios no es siempre de la forma que la esperamos. A veces aparece de maneras misteriosas. Y nuestra respuesta es, ¿qué es esto? Pero la prueba es la misma. Confiaremos en Él para el día de hoy sin dejarnos paralizar por la necesidad y la ansiedad del mañana. Dios les estaba enseñando y a nosotros también. Nos está enseñando el ritmo, la cadencia, la marcha de la confianza diaria, hermanos. Su provisión no es una suma global única, es el pan de cada día. Aleluya. Amén. Dios cuida de su necesidad todos los días, hermanos. Amén. 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 Gracias, Señor. Ahora, hermanos, saltemos al Nuevo Testamento, a una de las promesas de provisión más poderosas, en mi opinión, de toda la Escritura, escrita por el gran apóstol Pablo desde la celda de su prisión. Pablo dice así en Filipenses capítulo 4 versículo 19: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Hermanos, este versículo es una potencia, pero su contexto lo hace más impactante aún. Pablo no está diciendo esto de la nada. Lo dice justo después de que la iglesia de Filipos le enviara una ofrenda para sostenerlo en la cárcel. Está respondiendo Pablo a su generosidad. La exégesis aquí revela una verdad profunda. La palabra griega para proveerá que Pablo utiliza es pleoró. Y no significa, escuche bien hermanos, preste atención. La palabra que Pablo utiliza en el griego de proveerá o pleiro no significa cubrir lo básico. Significa llenar por completo, completar, prodigar abundantemente. Amén. ¿Y cuál es la fuente de esta provisión? ¿Será que es la economía global? ¿Será que es la inteligencia artificial? ¿Será que son las normas económicas del actual presidente? ¿Será que es nuestro trabajo, nuestro salario, nuestras cuentas bancarias? No. Pablo dice que Dios, y únicamente Dios, suplirá nuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Amén. Quiero que piensen en esto. La provisión no se mide contra el tamaño de su necesidad. Se mide contra las riquezas infinitas e inagotables de Dios. Amén.
Su necesidad, hermano, hermana, puede parecer una montaña, pero los recursos de Dios son el universo entero. Amén. Este versículo, hermanos, que Pablo escribe a la iglesia en Filipo, recordemos nuevamente mientras estaba preso, nos enseña que la provisión de Dios fluye de una fuente infinita. Cuando somos generosos, hermanos, cuando operamos en la economía de su reino, nos conectamos a una línea de suministro que no depende de las circunstancias terrenales, sino de la gloriosa riqueza del cielo mismo. Amén. Y aquí, hermanos, quiero abrir un paréntesis. No había anotado esto en mi sermón, pero aquí hago un paréntesis. Hermanos, aprendamos a ser generosos. Aprendamos a ser generosos con su reino. Aprendamos a ofrendar y a diezmar, porque es un principio. Usted quiere la generosidad de Dios, traiga sus diezmos, traiga sus ofrendas. Pablo nos enseña que tenemos que ser generosos. Es un principio y es un mandamiento. Usted quiere recibir de la gracia infinita de Dios, entonces sea generoso, no con una migaja. Y recordándole, hermano, que aquí en nuestra iglesia en Orlando, Cordero de Dios, usted no trae sus diezmos y ofrendas para enriquecer al pastor, para que ande de un carrazo 0 millas, para que se compre una mansión. Usted trae aquí los diezmos y ofrendas para ser generoso con ustedes mismos. Amén, hermanos. Cierro paréntesis. Hemos visto la lógica, la lección diaria y la fuente infinita. Ahora veamos la respuesta humana que a menudo desbloquea la provisión de Dios: la fe. Ahora vemos esto en la historia de Elías, también muy famosa, muy conocida, y la viuda de Sarepta. Recordemos lo que nos dice el pasaje de Primera de Reyes. Hermanos, hay una hambruna terrible en la tierra. Y Dios envía al profeta Elías a una viuda que está al límite de sus fuerzas. Primera de Reyes, capítulo 17, del 13 al 14 nos dice: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Elías, hablando con la viuda: pero antes, le ordena Elías, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Hermanos, es una petición audaz de Elías. Le pide, por favor, vamos a reflexionar en lo que Elías hace. Le pide a una mujer hambrienta que le dé su última comida. Desde una perspectiva humana, lo que Elías hace puede ser argumentado por ser algo ilógico y hasta cruel. Pero desde una perspectiva divina, era una invitación a la fe. La clave exegética aquí es el orden de las operaciones. La promesa de Dios estaba condicionada a la obediencia de ella. El milagro no ocurrió para que luego ella diera. La viuda tuvo que dar primero en fe, basada únicamente en la palabra de Dios a través de Elías. Es decir, su acto de preparar un panecillo fue un acto profundo de adoración, porque la obediencia a Dios es adoración, hermanos. Amén. Amén. Estaba diciendo, en otras palabras, la viuda: creo que la promesa de Dios es más real que mi hambre. La promesa de Dios que en esta mañana le dice, hermano, es mucho más poderosa que la situación difícil que usted esté pasando. Bueno, ¿y qué pasó? La provisión fue sostenida.
la tinaja de harina y la vasija de aceite. La palabra de Dios nos dice que nunca dejaron de fluir, pero no se llenaron mágicamente. No fue un truco de magia. Más bien, la palabra nos dice que cada vez que la viuda iba a ellas, a la tinaja, había suficiente, nos dice la palabra, para ese día. Fue, en otras palabras, hermanos, un milagro continuo y diario, sostenido por su acto inicial y radical de fe. A veces, hermanos, la provisión de Dios está esperando al otro lado de nuestra obediencia. Amén. Él nos pide que demos nuestro último panecillo para que Él pueda mostrarnos que Él es el dueño de toda la panadería. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Finalmente, a menudo limitamos nuestra idea de provisión a cosas materiales: dinero, comida, vivienda. Pero la provisión de Dios es mucho más grande, hermanos. Y Pedro amplía nuestra perspectiva de manera sensacional, como dicen nuestros hermanos brasileños. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro dice: su poder divino nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Analicemos esto. Primero, noten el tiempo verbal que Pedro utiliza. Su poder divino nos ha concedido. Es una acción pasada, en otras palabras, completada. Ya está hecho. Segundo, noten el alcance, hermanos. Nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Según Pedro, para la vida y la piedad. Hermanos, esto significa que cuando usted se enfrenta a una prueba y necesita fuerza, la provisión ya ha sido hecha. Cuando se encuentre usted enfrente de una decisión compleja y necesite sabiduría, la provisión de Dios ya está hecha. Cuando usted haya pecado, le haya ofendido a Dios y necesite gracia y perdón, la provisión ya ha sido hecha. Cuando se sienta abrumado por su problema y necesite paz, la provisión ya ha sido hecha. Amén. La palabra griega para poder es dunamis, de la cual obtenemos nuestra palabra dinamita. Es un poder explosivo, creativo y divino. Y el punto de acceso a esta provisión es mediante el conocimiento de aquel. Es decir, cuanto más, escuche bien, hermanos, cuanto más conocemos a Dios, su carácter, sus promesas y su corazón, más capaces somos de acceder a la provisión infinita que Él ya ha hecho por nuestras necesidades espirituales. Nuestra mayor necesidad no es de más cosas, más dinero, más casas, más vestido, sino más de Él. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos visto la lógica de nuestro valor, la lección de la confianza diaria, la fuente infinita de sus riquezas, el requisito de la fe y el alcance universal de su cuidado. El llamado de esta mañana que le hago, hermano, es muy simple. Cambiemos nuestro enfoque. Quitar nuestros ojos del tamaño de nuestra necesidad y fijarlos únicamente en el tamaño de nuestro proveedor. Amén. Hermanos, os desafío en esta semana con 3 acciones simples. Primero, identifiquen a sus cuervos. Así como Dios envió cuervos para alimentar a Elías, busquen las formas inesperadas
en que Dios les está proveyendo y agradézcanle por ellas. Amén. Segundo, entreguen su último panecillo. ¿En qué área le está pidiendo Dios que den un paso de fe? ¿Es con su tiempo, hermano y hermana? ¿Con sus finanzas? ¿Con su perdón? Den ese paso de obediencia y observen lo que Dios hará por ustedes. Tercero, oremos con precisión y exactitud. En lugar en general de decir, Dios ayúdame, intentemos orar así. Dios, Señor Jesús, yo confío en que suplirás esta necesidad específica. Ahí usted llena el blanco. Conforme a tus riquezas en gloria y no según a mis recursos limitados. Dios, confío en que suplirás esta necesidad específica, este miedo, esta dolencia, esta incertidumbre, esto que no veo resultado, conforme a tus riquezas en gloria y no según a mis recursos limitados. Es ahora, hermano y hermana, que usted perdió el sueño y no sabe por qué. Que se levantó a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3. Ese lugar de la mañana no tiene por qué ser un lugar de miedo. Más bien, en esos momentos de incertidumbre, en la madrugada, esos momentos pueden convertirse en un santuario de fe, un momento de quietud. Escuchen, hermano, por favor. Esos momentos en la madrugada pueden convertirse en un momento de quietud para susurrar: Jehová Jireh, tú, Señor, provees. Él ha provisto, Él está proveyendo y Él proveerá, porque Él es un Padre bueno y fiel. Amén, hermanos. Amén. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque nos has enseñado que tus riquezas espirituales son infinitas y que tú nos ayudas, Padre. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces lo que estamos enfrentando, pero confiamos en ti, que tú harás el resto. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana. Te pido que estés con nosotros el resto de la semana. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén.